Muy buenos días para todos y para todas, dependiendo de dónde se encuentran. Nuevamente retomamos clases. Esta semana vamos a abordar un tema que me parece muy importante. Recordarles que la semana pasada trabajamos con una entrevista que desarrollamos aquí en la clase con un egresado de la Universidad La Gran Colombia de Arquitectura, Luis Fernando Sierra. Él nos habló un poquito de, resumidamente, cómo es el proceso que él utiliza, qué programas utiliza y aplicaciones, y de cómo puede monetizar también la información con respecto a, pues como tal, a las publicaciones en los metaversos. Entonces, me pareció también importante vincular en este curso, en parte, cómo esto es aplicable a la vida real, ya que él pues vive actualmente de esto y pues también de alguna forma en su investigación pues logró articular una metodología para poder vivir del tema, trabajar como su emprendimiento con su colectivo Artear Vive, que me pareció bastante interesante. Y esa es la clase número 3, está en YouTube con 2 partes. Para esta semana nos toca o quisiera tocar un poco de manera resumida, un poquito cómo se utilizan estas aplicaciones en diferentes áreas o industrias, que en parte suele pasar bastante que los estudiantes o las personas que van empiezan a vincularse en este mundo, por lo general asumen que la inmersión es solamente videojuegos o entretenimiento, pero esto va mucho, mucho más allá. En ese sentido voy a hacer una serie de ejemplos y a ir como describiendo un poco lo que hemos investigado y también pues qué posibilidades tiene. Educación inmersiva, esto es un proceso donde intervienen bastantes universidades y pues aquí quiero mostrarles una página donde el espectador puede probar y conocer diferentes proyectos que giran en torno a la inmersión. Importante también mencionarles que en parte muchas personas suelen pensar o pensaron en algún momento, sobre todo después de la pandemia, que la inmersión iba como a acaparar todo en el mundo y que nos iban como en parte a obligar un poquitico a todo el tiempo utilizar gafas, y no. Realmente en parte fue también la manera en que Mark Zuckerberg habló después de la pandemia, cuando inició su proceso con Meta, que es Facebook, ¿sí? Y el mundo pensó que todo sería con gafas y no. Cuando empezamos a investigar y a leer artículos científicos, nos damos cuenta que muchos de ellos llegan a la misma conclusión. Es decir, la inmersión va a estar presente y se puede seguir utilizando bastante en diferentes áreas del conocimiento, pero pues no todo el tiempo, pero sí es muy beneficiosa para muchas áreas, y también pues es importante tener en cuenta qué tipo de gafas se van a utilizar. Entonces pues esta es una plataforma, es como un laboratorio donde le muestran a uno la cantidad de posibilidades que tienen. Pues efectivamente esto tiene bastante de programación y pues son páginas que en parte también ofrecen sus servicios, ¿no? Entonces, como ya lo saben, hay diferentes maneras de abordar la inmersión. Hay videojuegos, hay simulaciones, hay que contamos historia, hay aprendizaje, hay lo científico. Esto tiene mucha relación a esta metodología de aprender y de enseñar como el STEM, ¿sí? Entonces, estos son simulaciones donde ya se recrean a partir de avatares. No olviden que la inmersión es un avatar que entra a un mundo digital, pero que de alguna forma también se puede articular con el mundo real. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una experiencia del Titanic sobre algún acontecimiento histórico en el mundo, pues también cómo podemos verlo de manera un poco más personal y más en primera persona, que eso es un aspecto muy importante en la educación y en muchas áreas. Es que el estudiante siente que está obteniendo un aprendizaje significativo en primera persona. Entonces, eso hace que el tema visual, auditivo y la inmersión pues ayude a que este método pueda
funcionar. Entonces, ejemplos hay bastantes, ¿no? Entonces, es una recomendación bien interesante, ¿no? Colaboraciones que giran en torno a la arquitectura, al dibujo, al diseño, a los dispositivos ópticos, que ya ahorita lo vamos a ver. Vamos también a abordar un poquitico, a mencionar una universidad de aquí de Colombia, que muchos la conocen, la Universidad de los Andes, en específico el Departamento de Tecnologías y Sistemas, y esto es el Laboratorio Colibrí. Es uno de los laboratorios pues, más completos e importantes de Colombia y en muchos casos en parte también de Latinoamérica. Y ellos, el Laboratorio Colibrí y la Universidad de los Andes, pues tiene un proyecto llamado el vivero virtual. Este vivero virtual, pues, propuso 4 o 5 ediciones donde desarrollaron unos campamentos virtuales, donde en muchos casos muchas personas nos reunimos aquí en Bogotá en las instalaciones del mismo laboratorio y tuvimos una experiencia interesantísima con respecto a la utilización de las gafas, con respecto a la experiencia que tuvimos, nos acogieron muy bien, pues han hecho 4 o 5, aquí está la información de ellos, que la recomiendo bastante, pues son ganadores de becas de innovación y en ese sentido, pues el laboratorio cuenta con muchas gafas, con muchos procedimientos, con muchos ejemplos. A lo que yo me refiero y quiero llegar es que hay muchas personas que quizás sienten o piensan que esto es muy limitado o que solamente en específico para áreas tecnológicas, pero no. La Universidad La Gran Colombia pasó a la última versión del vivero virtual. Estuvimos muchos personas de muchas universidades de Colombia y La Gran Colombia y la Universidad Católica, que yo fui la persona que lideró este proceso para la Universidad de los Andes y por lo cual yo actualmente soy embajador de este vivero. Estuvimos aprendiendo y fue muy interesante y en ese caso muchos de los profesores administrativos y estudiantes el año pasado accedieron a esta información porque el mismo laboratorio y el vivero virtual nos prestó casi por un mes gafas Oculus Quest y además nos dio recursos para estas clases. En este sentido, en específico, les quiero recomendar que la página del vivero virtual pues tiene información gratuita que le puede permitir a un docente, a un estudiante, pues acceder un poquito y en parte la intención desde aquí, desde Bienestar Universitario y la Universidad de la Gran Colombia es complementar y seguir con esa parte de embajadores y de formación. Entonces, en ese sentido, pues aquí las personas que acceden pueden descargar o mirar la información y pueden aprender de cómo hacerlo. Por ejemplo, es interesante aprender en qué programa se puede subir un video, editar un video, grabarlo con una cámara 360, que la inmersión tiene mucha relación con mirar 360, y cómo subirlo a cuál plataforma y también de igual forma cómo configurar desde el programa de edición a YouTube. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro desarrollo de ambientes virtuales. Tengo también entendido que la Universidad de los Andes y este laboratorio también tiene cursos en Coursera, ¿sí? De inmersión, de metaversos, de creación de avatares, de cómo ingresar en esta plataforma, quizás cuáles son las plataformas más importantes o de más fácil acceso. Entonces, miren, esta información para mí, para los docentes que están viendo estas grabaciones, me parece muy, muy, muy interesante. Pues uno en parte se ayuda mucho también con la inteligencia artificial, ¿sí? Cómo funciona, cómo complementa esa formación y esto le va a permitir a uno, que no todos estamos en las mismas áreas, podamos acceder, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la información está aquí y pues les quiero compartir rápidamente quizás algo de lo que la Universidad de los Andes ha desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, a nivel educativo también han hecho juegos de atención como terapias, ¿sí? De pronto de concentración, quizás también lo han aportado mucho los estudiantes de la misma universidad. Entonces, este es un juego bien interesante, Your Escape Room. Aquí interviene mucho, pues, que la persona utilice las gafas,
manipule modelados 3D, pero con una intención. Y es ahí donde yo quiero mencionar que esto va mucho más allá del entretenimiento. Tiene otra intención y científicamente es muy interesante a la hora de abordarlo desde el punto de vista investigativo. Entonces, es una recomendación bien importante que les quería mostrar. Es este, miremos quizás otro. También han hecho creación de avatares, que hay también información interesante con celulares, con computadores, y esto resume mucho esto, ¿no? Es lograr cómo en el plano físico, a partir de cámaras, sensores, podemos ingresar a una plataforma metaverso a partir de avatares, que esto es importante, ¿no? Pero cómo este movimiento que uno desarrolla en lo físico con estos sensores y con las cámaras, ese mismo movimiento es muy similar cuando estamos en la parte digital como tal. Entonces es muy interesante el proceso de laboratorio. Miremos otro. Aquí este es uno que desarrollaron para un simulador. No olviden que no todo tiene que ver con gafas, no todo el tiempo nos colocamos gafas, entonces existen diferentes metodologías inmersivas. Por ejemplo, este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Quizás antes de que un grupo de personas manipulen barcos o dispositivos físicos, pues es muy importante también pensar que uno puede manipularlos desde la inmersión sin desgastar lo real o también cuidarlo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, este es un muy buen ejercicio para que podamos entender cómo este aprendizaje significativo es muy valioso y más que todo en este momento donde estamos como los docentes enfrentados a este paradigma de el tema de qué hacemos con la inteligencia artificial, cómo la vamos a utilizar. ¿Sí? Aquí miremos otro proyecto. Este es otro tipo de inmersión. No necesariamente se ponen gafas, se colocan gafas, sino se recrea un escenario, se hace un dispositivo que simula el movimiento real como del agua. Esto creo que es la Armada Civil, los que cuidan los mares aquí en Colombia, y pues en ese sentido se puede lograr un entrenamiento bastante importante. Sí, yo sí considero que es mucho mejor a nivel general que las instituciones podamos contar con diferentes áreas donde cada área se enfoque en cómo se podría utilizar la inteligencia artificial, la robótica, los gemelos digitales y también la inmersión. Entonces, pues este es un muy buen ejercicio de cómo podemos aprovechar la inmersión. Este específico es el taller de vivero virtual. Y algo importantísimo y es que no hay riesgo de la vida de alguien, ¿sí? Eso me parece bien importante, ¿no? No están las personas eh, reales, ¿sí? Continuemos un poquitico con este ejercicio. Miremos Google Expedition. Aquí estamos como en el área educativa. Este video me parece muy interesante. Este es un ejemplo que ya había mencionado en algún momento y estas son las gafas Google Cardboard, ¿no? Es como un momento donde el ser humano o Google democratizó como este acceso a estas gafas, permitiéndole a las instituciones y a las personas que pues podamos contar con gafas de cartón, con que podamos construir fácilmente en el salón y que no nos exija tantos gráficos. Entonces, en ese sentido es como el docente en su proceso de cómo crear una clase, busca estas plataformas, escoge cuál puede funcionar y el docente pues va controlando qué está viendo el estudiante y en ese sentido apoya este proceso que tenemos ahora de cómo hacer que el estudiante, uno, se concentre y dos, que no se desconcentre y se ponga a observar otro tipo de contenidos con el celular. Esto me parece bien interesante. Entonces Google tiene varios procesos que giran en torno a esto. Yo recomiendo a las instituciones y a los profesores y a los estudiantes que estén interesados en que el primer proceso es empezar a identificar estas páginas, cuáles nos pueden permitir trabajar con celulares, donde quizás no nos exija tanto internet, etcétera.
Pasemos a este video. Para complementar, quizás, es sencillo. Las gafas uno las compra, ya lo he mostrado en clases anteriores. Funciona para iPhone y Android. Las gafas vienen de cartón y lo que hacemos es identificar la plataforma, ¿sí? Colocar el celular, activarlo en modo inmersión. Si no está activado, no va a funcionar y es como que se duplica dos veces la misma imagen y ya podemos manipular un poquito la inmersión. Entonces, el trabajo de búsqueda de estas plataformas es bastante importante y pues existen en la web muchos videos 360. Miremos otro ejercicio. Esto es un laboratorio, un labster. Aquí ya hay bastante trabajo, un poco más con un sentido más científico, educativo, ¿sí? Y pues efectivamente ellos aquí también mencionan un poquito como los datos de por qué la simulación, qué beneficios tiene para las áreas que se están trabajando, cuáles son los datos que mejor están funcionando actualmente. Entonces es bien importante que lo podamos entender, ¿no? Cursos, colecciones, los laboratorios, todas las simulaciones, modelos químicos, ¿sí? Entonces es bien interesante cómo lo podemos abordar. Además, también hay bastantes escritos, ¿sí? No olvidemos que debemos remitirnos a mirar páginas recomendadas de journal, artículos científicos, es bien importante. Hasta solamente el proceso de que el docente pueda hacer un tutorial es bien interesante, ¿no? Entonces, aquí juegan muchos diseñadores gráficos, laboratorios, manejo de gafas, etcétera, y que pues también identificar cuáles son las mejores posibilidades que hay en torno al área que estamos abordando. ¿Listo? Pues efectivamente tengo que remitirme a lo que nosotros también hacemos, porque también solemos pensar que es como en otras partes del mundo. Aquí en mi salón hemos trabajado con realidad aumentada, donde pasamos del plano físico al diseño de alguna propuesta, de una imagen hecha con marcadores y lápices, a también a pasar con realidad aumentada, donde los mismos estudiantes logran investigar, hacer procesos de ensayo y error hasta que se logran y también qué plataformas nos pueden servir, ¿sí? Para complementar también un poquito este proceso, queridos profesores o administrativos o estudiantes o usuarios, pues este es un ejemplo de cómo se pueden hacer gafas de realidad virtual y para poder visualizar de una manera cómoda. ¿Sí? Este es un ejemplo del laboratorio que hicimos cuando estábamos en épocas de pandemia, que no es lo mismo entender esto ahorita a cuando estuvimos con esta problemática de estar encerrados, esta preocupación y todo eso, y cómo el estudiante accede a contenidos 360, ¿sí? Entonces me parece muy interesante porque en parte, pues yo aprendí a hacer las gafas, las hice como 3, 4 veces, identificar el tamaño del celular cada vez o son más grandes o ahora se doblan y en ese sentido, cuál es la plantilla mejor y bueno, en esa época logramos casi que más de, yo creería que 90, 70 estudiantes hicieran las gafas. Algunos estuvieron bajo la dirección mía en las clases con ayuda de cámaras y otros estudiantes también lo hicieron en sus casas mirando este mismo video y esta actividad también permite que, pues, que el estudiante vaya como en ese proceso de aprendizaje de poco a poco y vaya conociendo la configuración de las gafas y el efecto de la inmersión. Aquí también ejemplos de realidad aumentada con plataformas como Google Sat Culture, que tienen sistemas o mecanismos de realidad virtual inmersiva que uno adapta a gafas, o también con realidad aumentada. Y aquí hemos hecho ejercicios de como, por ejemplo, los estudiantes tienen que investigar para hacer un proyecto al final del semestre, deben basarse de un referente artístico, que en este caso es un artista, ellos como también pueden aprender de otra manera viéndolo con mecanismos inmersivos, perdón, con mecanismos de realidad aumentada. Entonces el estudiante lo ve en clase, lo ve en la pantalla del celular y es la manera en que uno como profesor intenta que el estudiante se le genere un gusto
o alguna duda por el aprendizaje, como también aquí mismo con la biblioteca de la universidad también han adquirido libros que tienen mecanismos inmersivos que lo voy a mostrar. Este es un libro que tiene mecanismo inmersivo, la mayoría de ellos tienen códigos QR para que uno pueda acceder a las plataformas. Sí, en el aumentado es importante reconocer que debemos acceder a una plataforma que por lo general en los libros tiene los códigos QR y la información. Entonces, en ese sentido es como despertar en el estudiante ese gusto por la investigación de manera digital y ha funcionado. Aquí también hemos utilizado gafas. Yo he instalado las gafas en el salón y he optado por tener algunos horarios solamente para esto y en ese mismo momento pues yo empiezo a hablarles de historia, de gafas, de cómo lo pueden utilizar en sus procesos, ¿sí? Entonces lo hemos abordado desde citar piezas, he hecho modelados hasta que el estudiante manipule programas como TeamBrush, que es un programa para dibujar y pintar. Entonces, en ese sentido, la universidad también me ha permitido que yo a nivel general como docente, yo también pueda investigar y que también se pueda adquirir algunos dispositivos que me permitan mejorar este procedimiento. Los beneficios de esto, un aprendizaje interactivo y muy atractivo, reducción de costos, aunque al inicio se puede pensar que es más costoso, pero no, y ahorro en tiempo a nivel general también, para la creación de clases y también para los mismos estudiantes. Un ejemplo de la medicina y en salud, estas son las gafas HoloLens, son gafas de Microsoft. Ellas vienen con realidad virtual, con realidad aumentada, con hologramas, hay unas que también vienen inclusive ya con inteligencia artificial y la medicina la utiliza uno para hacer simulaciones, terapias, cirugías asistidas, etcétera. Y pues me parece muy interesante cómo un médico cuando está haciendo esta operación, al tener estas gafas puestas, con hologramas y con realidad aumentada, él puede tener una serie de información disponible que efectivamente tendrá que investigar y estudiar para saber cuál es la mejor posibilidad. Y es bien interesante, ¿no? Es bien interesante. Hay debates sobre este tema. No quiere decir que solo se hace lo que diga la inmersión, pero sí es un mecanismo bien importante, sobre todo en ahorro de costos y de tiempo también y en acceso a la información un poco más rápida, ¿no? Este es un juego que va más allá de un juego. Human VR, este está en las gafas Oculus Quest, que son las gafas de Facebook, y a uno se le presenta cuando uno ingresa a la plataforma todo el andamiaje de cómo funciona el cuerpo humano con información, con videos, pero el escenario que se construyó pues gira en torno a, a un escenario de este tipo de áreas, ¿no? Es como una sala de operaciones, también entran personas colaborativamente al mismo tiempo a hablar a partir de avatares, uno puede desglosar las partes del cuerpo, puede leer y pues toda la información que está ahí de una manera dinámica y fácil de aprender y de leer es muy importante. Dentro de las actividades que se hicieron aquí en la universidad, este lo utilizamos y fue uno de los juegos o modelados o aplicaciones que más utilizaron y que más les gustó, porque sí se siente una interacción y también se siente que uno puede aprender de esta manera, manipulando, tocando. Los gráficos son bien importantes, no son completamente hiperrealistas, pero funciona bastante. Estos son los dispositivos ópticos que se utilizan, ápticos, que se utilizan mucho para este tipo de áreas. Y pues el año pasado hubo un proceso donde un médico en China operó a alguien en Europa, en Francia, sin estar en ese espacio físico. Y lo hacen a partir de estos, digamos que, robots, porque eso tiene mucha relación a la robótica y también con la inteligencia artificial
donde pues al mismo tiempo que él manipula estos dispositivos, en otro lado se está haciendo las operaciones, ¿no? Entonces pues esto nos permite una serie de beneficios bien importantes y pues esto fue una noticia el año pasado bastante importante y es un ejercicio muy de la innovación, que lo recomiendo mucho, que lo empecemos como a buscar y a pensar desde el quehacer de cada estudiante. Los beneficios, una mayor precisión. Sí, el cerebro va cambiando, se va cansando, vamos perdiendo también algunas aptitudes y esto se va notando en la vida real. Entrenamiento médico sin riesgos a las personas, que esto me parece bastante interesante. Una simulación táctil muy real y cada vez esto mejora y un ahorro en tiempo también. Entretenimiento y videojuegos, que es como la manera en que uno puede iniciar este proceso para ojalá se le genere como un gusto por esto o un interés, ¿no? Despertar un interés para aprenderlo. En videojuegos, pues no es solamente un videojuego. Por ejemplo, en los metaversos actualmente se están haciendo festivales de cantantes conocidos, de plataformas que, por ejemplo, funcionan casi siempre con streaming. Es una manera también en que los usuarios o esta época de alguna manera juegan o tiene que ver mucho con el emprendimiento. Sí, pues hay gente que hace transmisiones en vivo donde hay millones y millones de personas. Entonces hacen conciertos, trabajos remotos, entretenimiento y bueno, han estado los artistas más conocidos del momento, ¿no? Y esta se llama Fortnite, que es una plataforma que inició exclusivamente como para videojuegos, pero ella también ha mutado a metaversos, que no es lo mismo ir a jugar o ir a jugar a partir de un metaverso, que eso lo iremos como desglosando mejor poco a poco aquí en las clases que nos hacen falta. A nivel también de salud mental, psicología, pues también existen algunas gafas, como por ejemplo las HTC, que hay gafas que vienen específico para entrenamiento, para hacer yoga, para meditar. Entonces es bien interesante cómo uno puede abordar un entrenamiento o un exercise game, que es como un ejercicio que uno hace jugando, pero que uno aprende y hace ejercicio, además de esto, pero efectivamente la plataforma le muestra a uno qué parte del cuerpo se está activando, las calorías, la frecuencia cardíaca, entonces esto me parece muy importante y esto existe mucho en las gafas HTC, es decir, también hay creadores de mundos que hacen para este tipo de áreas, como por ejemplo el mindfulness, que en parte mi tesis de maestría gira en torno a que nosotros creamos unos modelados, unos paisajes basados en metodologías del mindfulness, que yo los hice, y a partir de estas esculturas, estas imágenes, estos paisajes inmersivos, logramos generar un estudio en torno a la frecuencia de recuperación cardíaca en específico, deportistas tecondistas. Lo probamos con gafas y sin gafas, que si alguien está interesado en verlo, yo puedo compartir el artículo que aún todavía no han publicado en una página, pero espero que pronto lo desarrollen. Entonces, en ese sentido, miren cómo interviene esa creación de este mundo 360, que en parte no todo el tiempo se tiene que diseñar con un programa como Unity o Unreal Engine, sino también se puede complementar con fotografías. Lo interesante es que la información le aparece a uno en las gafas aquí y uno también puede controlar un poquitico el espacio que hay entre los ojos y la profundidad donde se aparece esta pantalla y es bien interesante. Inclusive algunos no requieren que uno tenga los controles, sino se adaptan al movimiento de las manos, de los dedos, porque las gafas tienen más cámaras y más sensores. Con el tiempo salen más gafas y más sensores bien interesantes. Entonces, quizás puede ser una pregunta, ¿esto genera mareo? Con el tiempo las gafas ya no lo están haciendo tanto. Puede ser que también se genere un cansancio físico o visual también. A mí en lo personal, yo cuando trabajo con inmersión lo hago de día, en la mañana tempranito, no me gusta hacerlo porque también genera un poco de cansancio visual, pero tiene muchas posibilidades porque es como tener a un instructor personal ahí mismo, ¿sí?
Bueno, aquí está lo de industria de arquitectura, ingeniería, ¿sí? En la ingeniería civil, la inmersión está funcionando muy bien. Hay una tecnología que se llama la tecnología BIM, ¿sí? Donde ya el arquitecto, el ingeniero puede visualizar con HoloLens un poquito cómo está la construcción en sus cimientos, las cosas que por lo general uno que no conoce el tema no ve, las medidas, por dónde pasan los tubos, que la línea quede recta, la información, y cuando hablamos de esto nos remitimos mucho al Google Earth, porque esto sí requiere de geolocalización, es lo que precisamente lo permite. Entonces, es un trabajo mutuo. Mire, si se dan cuenta, en las gafas, en la pantalla de las gafas, él va teniendo toda la información, y en la vida real, pues otra persona no lo podría percibir, pero como esto optimiza este trabajo, ¿sí? Lo que quizás gastamos de tiempo midiendo y marcando y aquí y allá, este mismo programa lo hace a partir de mapeos y de cámaras gráficas, también de códigos QR. Entonces, es una muy buena oportunidad. Hay muchas también que actualmente se mapean también las imágenes y directamente pues pueden llegar a que otra persona en otra parte manipule a partir de una tableta esa misma información. En arquitectura, ejemplos hay muchos de todas las áreas. Arqueo es un juego muy interesante que lo probamos aquí también. Es un juego pues que busca hacia la arquitectura y de cómo podemos diseñar modelados, construcciones arquitectónicas de una manera un poco más entretenida, diría yo. Además, ese trabajo colaborativo de que entren varias personas al mismo tiempo a diseñar es muy importante, porque en parte, recuerden, no todo el tiempo los diseñadores podemos hacer que todos entren al mismo modelado y participen, a no ser que enviemos esta carpeta y lo retoquen. Pero, por ejemplo, aquí se puede visualizar un poco cómo funciona con la arquitectura. Entonces, estos muñequitos son avatares. No olviden, avatares metaversos. Entonces, pues ya todo está sistematizado y esto nos va a permitir un aprendizaje, una construcción, no solamente la construcción, sino también podríamos a nivel del área de ventas mostrarle a un cliente en tiempo real cómo quiere su diseño o su casa, que esto es bastante importante, y no todo el tiempo, no todos los programas exigen tanta calidad gráfica, ¿sí? HTC exige calidad gráfica, las gafas Oculus Quest no tanto, ¿sí? Entonces es importante cómo lo podemos hacer, y otra persona puede estar también monitoreando un poquito con realidad aumentada por tabletas o con celulares. El problema que hemos tenido aquí es facilitar el acceso a todo el mundo, que sea más rápido y económico, y hay aplicaciones como estas muy interesantes. Arqueo se llama. Un Real Engine, pues que lo mencioné la semana pasada en las clases. Este es uno de los programas más avanzados, ¿sí? Donde ya esa estética es hiperrealista, donde también un arquitecto y un cliente al mismo tiempo, en tiempo real, pueden conectarse y hacer modificaciones de los diseños, de sus construcciones, de las luces, del diseño de interiores, de que cámbieme esta pared, colóqueme esta pared aquí, no me gusta este color, y esto pasa en tiempo real. Entonces, en ese sentido es también una estrategia en parte de marketing, ¿sí? De cómo uno puede, o el área de ventas, cómo también puede hacer que esto sea mucho más atractivo para un posible cliente, ¿no? Entonces, es muy dinámico, es muy práctico. Aquí en Colombia sí existe este limitante, y es que es un programa costoso y además que requieren muchos gráficos. Las instituciones deberían de estar todo el tiempo pensando pues cómo obtienen un beneficio a nivel de dinero de esto también, pero también cómo tienen, digamos, que este laboratorio o esta área de la manera más actual posible. Porque riesgos siempre van a haber, ¿sí? Siempre. Hasta el computador más básico en algún momento fue el último modelo que se ha ido como mejorando en parte porque han salido otros modelos. Hablemos un poquito de artes, ¿sí? En específico,
visuales, ¿no? Y pues este es un muy buen ejercicio de ejemplo de cómo la inmersión y otros dispositivos como las impresoras 3D, la escultura, cómo se puede también potencializar este proceso. Entonces les quiero narrar un poquito. Hi, my name's Jonathan Yeo. Él es un pintor de portraits. retratos que desarrolló un proceso con la plataforma Google Art Culture, donde se presentó para experimentar un proyecto que ellos en su página de Google Art and Culture tienen una parte que dice Experiment. Y pues lo que él hizo o lo que hicieron con su trabajo es que él pasó de lo físico a lo virtual. Entonces aquí están grabando su salón, pero además está en mecanismos 360. ¿Sí? Lo podemos manipular con gafas y con celulares y con unos joystick o como controles que podemos ir corriendo y podemos sentir que estamos como inmersos o adentro de este escenario. Este escenario es el mismo taller del artista, del pintor, y fue hecho a partir de fotogrametrías, que es una técnica fotográfica donde ya se saca, se realza esta información, pero pues real. A él lo invitaron a trabajar con sus pinturas o a pintar, pero no de la manera tradicional en la que él lo ha hecho, sino un poquito más relacionado al manejo de gafas. Y él utiliza las gafas HTC como tal. Voy a moverlo aquí un poquitico. El proceso que él desarrolló puede utilizar las gafas HTC y dibujar. Aquí lo vemos un poco mejor. Este programa se ha utilizado aquí en el salón. ¿Sí? Esto ya es esta imagen es editada, este video, y es un proceso editado quizás con un programa que nos permite después unificar todas las tomas y involucrarlas en la misma. Entonces él empezó a hacer como el mismo ejercicio, pero con gafas. ¿Sí? Aquí trabajaron con sus retratos, con lo que él hace desde la pintura, trabajaron desde los volúmenes, ¿sí? Entonces el video nos va mostrando en cámara lenta cuál fue el trabajo que él hizo con las mismas gafas, ¿sí? Y aquí nos muestran un poco cómo es el proceso de creación de estas esculturas. Es decir, él dibujó con las gafas, en específico con el programa Tilbrush, y logró hacer una escultura o un volumen de un rostro, porque él es pintor de retratos, ¿sí? En escultura para que luego una impresora 3D pues hiciera la impresión y terminara haciendo una escultura. Ejemplos hay muchos, ¿no? Pues más o menos la escultura queda así y aquí al final pues muestran el proceso ya de cómo termina una pieza de bronce después, pero pues que este proceso ya inicia desde la creación de lo físico a lo virtual. En parte él está haciendo un poquito de memoria o hizo un poquito de memoria porque así ha funcionado. Recomendado, Google Art Culture, se van a la parte de experimentos y esto es una maravilla. Esto es lo mejor que pueden hacer los profesores, buscar la plataforma Google Art Culture y aprender de todo lo que hay acá. Bueno, las impresoras 3D, que el video es bastante largo. Aquí mostraremos otro artista, que soy yo, como también podemos con el metaverso utilizar avatares. Con la plataforma Ready Player Me podemos hacer avatares, que son los que luego ingresan a las plataformas de metaversos, ¿sí? Como también podemos trabajar con proyectos más desde la arquitectura. Este es un modelado que hicimos para Cúcuta Norte de Santander, para la Biblioteca Pública Judío Pérez Ferrero, y esta exposición existe físicamente en Cúcuta. Entonces desarrollamos el proceso de digitalizar toda esta instalación, que es bastante importante, y lo publicamos en mecanismos inmersivos. Aquí un ejemplo muy rápido de cómo funciona el arte, como por ejemplo los NFT, de que son piezas digitales difíciles de copiar porque están detrás de un código de blockchain, y que pues algunas personas venden a partir de plataformas como OpenSea, pueden vender estas piezas digitales que son únicas y originales. Más o menos aquí que en la camarita uno puede como entender un poquitico cómo funcionan estas gafas. Entonces en ese sentido es como se potencializa mucho con la ayuda de la tecnología, y a nosotros nos toca aprovecharla, pero también aprender
a cómo, digamos que le sacamos como el jugo, ¿no? No es esperar a que el sistema nos haga todo y que nos volvamos cada vez más perezosos, como lo que está pasando actualmente en las instituciones, sino que esto nos puede permitir experimentar un aprendizaje significativo real. Entonces aquí es un ejemplo de las piezas que se han hecho aquí en clase con gafas de realidad virtual. Miremos una artista reconocida, Anna Dream Rush, es bastante conocida en el mundo, quizás fue muy viral, está en su página web, ¿sí? Ella pues lo maneja desde muchos puntos de vista, actualmente está también trabajando con hologramas, en muchos casos recrea pinturas que han sido famosas en muchas partes a nivel histórico, tiene también un proceso muy interesante de cómo ella publica estos trabajos y además lo que quería centrarme es también una manera de cómo ella puede monetizar o cómo el arte con el aporte de la tecnología se vuelve en parte de entretenimiento. ¿Sí? Entonces, pues aquí quisiera mostrarles que tiene que ver más como con el performance, involucra la música, quizás esto permite que se adjunten varias experiencias o expresiones artísticas, ¿no? Entonces, pues, las proyecciones de pantallas atrás, ella está trabajando con sus gafas, pero de igual forma es un marketing, porque también ha hecho publicidad para empresas conocidas como Toyota, para revistas, etcétera. Entonces es bien interesante cómo desde el arte y desde la creatividad también podemos innovar y buscar nuevas estrategias pues para trabajar con esto también. Aquí también rápidamente un ejemplo desde el arte del graffiti. Hay muchas empresas que cada vez publican más plataformas, pues donde nos ponemos las gafas y pues hacemos que esto sea mucho más interactivo, más innovador y que pues podamos mejorar, ¿no? Entonces, en alguna parte de nuestra mano con los controles se nos va a presentar una serie de paletas, de gráficos, de volumen y con otras podemos manipular teoría del color, formas, sacar plataformas o volúmenes de otra parte, ¿sí? Entonces es bien interesante cómo también en parte esto genera en los artistas una identidad visual y en parte esto hace que las personas pues que están interesadas también decidan comprar, porque no es solamente pintar y poner cuadros en la pared con una puntilla detrás, sino existen otros mecanismos que nos pueden permitir innovar en nuestras áreas, que es como la invitación que yo daría a muchas personas. Beneficios, optimización del diseño y reducción de errores en construcción. Esto es debatible también. Visualización, podemos tener varias imágenes al mismo tiempo y una expansión de este arte digital a diferentes aspectos. Y para hoy es todo por el día de hoy. Espero que estas, estos ejemplos que les hemos presentado y hemos investigado y compartido les haya gustado. Eh, Hay muchas áreas que la utilizan, desde la terapia, desde el entrenamiento deportivo, desde cómo hacer clases, hasta desde el ámbito mismo jurídico también, que voy a, si me lo permiten, voy a complementar rápidamente. Y es que aquí en Colombia se, se generó un proceso de la primera eh, audiencia en el metaverso. Esto es importante porque en áreas del derecho, aquí en este salón, pues se habló mucho, se cuestionó sobre si estos procesos jurídicos se podían digitalizar y en parte después de la pandemia, pues ya hay procesos que los abogados miran por internet, pero antes todos tenían que trasladarse físicamente a estos sitios. Y en ese sentido, el año pasado, el 15 de febrero, se desarrolló la primera audiencia legal en Colombia, donde pues la jueza de manera muy creativa e innovadora aplicó y trabajó con metaversos. Entonces entró
al metaverso de Facebook que se llama Workrooms, que es una plataforma en específico para reuniones, donde uno puede compartir pantalla, están los avatares y en parte uno busca que sea el más parecido a uno, aparecen los nombres, que esto también le da un poco más de legitimidad al proceso, y pues las personas estuvieron conectadas, fue grabado, creo que también fue transmitido, y esta legalidad se da también a partir de cámaras, ¿no? Donde las cámaras nos van a mostrar a nosotros cómo fue este proceso. Entonces, este es un ejemplo muy interesante aquí en Colombia que pues existió. Y pues ya con el tiempo, cuando yo empecé como a estudiar a la jueza, pues me di cuenta que ella llevaba un tiempo buscando herramientas y alternativas. No quiere decir que se esté diciendo que todo tenga que hacerse de esta manera, pero sí es mejor hacerla que no hacerla para poder como abrir ese debate y que las instituciones también puedan tener esta idea de creatividad y de innovación y de poder que hay cosas que se pueden cambiar, no todo el tiempo ni para lo mismo, pero sí podemos buscar la manera de romper como con estos paradigmas. Y siendo así, muchas gracias a los que van a ver el video. Espero que se les pueda generar alguna duda, algún aporte. Este curso que tiene 8 clases, pues va a tener varias actividades también. Dentro de ellas, ojalá puedan asistir aquí al salón a que puedan manipular algunas gafas y podamos como aprender un poquitico en específico de cómo podemos utilizarlo en nuestro quehacer diario. Además, pues esto tiendo a expandirlo y vamos a abordar un poquito más temas desde la inteligencia artificial, pero mucho más práctica, porque información de IA hay muchísimo. Cómo hacerlo, cómo hacer esto, lo vemos muy fácil, pero cuando nosotros lo vamos a abordar, nos damos cuenta que no es como el video nos lo planteó. Entonces, muchísimo.